Biografía de Zoltán Kodály. Nació en Kecskemét, Hungría, el 16 de diciembre de 1882 y murió en Budapest el 6 de marzo de 1967. Su padre era un funcionario de ferrocarril y violinista aficionado. Su madre, Paulina Jalowiecki, fue una cantante y pianista de la época. Dado el trabajo de su padre, vivieron en varias zonas de Hungría. Zoltán demostró tener aptitudes musicales a muy temprana edad. Según el musicólogo francés Roland Descamps, las primeras influencias llegaron desde las reuniones musicales que realizaba su padre en su casa y de los cíngaros traumantes. Es muy relevante este punto de inflexión en la vida de Kodály, dado que desde muy pequeño estuvo ligado a la música folclórica por este tipo de actividades que realizaba su padre. Esta ciudad fue casa de personas de varias naciones, incluyendo Hungría, Eslovaquia y Alemania. En una primera etapa estudió en la ya mencionada ciudad. Se suele inducir que a razón de que la mayoría de los compañeros provenían de granjas, es probable que ese fuera también el inicio de su relación con la música folclórica de su país. A los 10 años se trasladó a la ciudad de Nagyszombat, actualmente Trnava, en Eslovaquia. Uno de los puntos culturales de referencia en aquella época fue donde recibió sus primeros estudios formales, en la escuela de gramática, y donde tocó en la orquesta de la escuela y compuso una pequeña obertura en la escuela. Kodály y sus años maravillosos. Sus años maravillosos fueron entre 1905 hasta 1921, creando y trasladando la música folclórica en su país natal. Estos son uno de ellos. Kodály comenzó una ardua tarea grabando y transcribiendo la música folclórica húngara, debido a que ésta era muy limitada en su predicción de las tradiciones que previamente realizadas. Volvió a Galanta y realizó la transcripción de alrededor de 150 melodías en el verano de 1905. Al momento de regresar a Hungría en 1908, Kodály es designado profesor de la Academia Franz Liszt, estando a cargo de la Cátedra de Lenguaje Musical y Composición, enseñando armonía, contrapunto, forma musical, orquestación y lectura de partituras orquestales. Kodály fue una gran influencia en los futuros compositores, es por ser claro, lógico y sin ambigüedades. La música de Kodály no sería publicada hasta 1921. De cualquier forma, entre 1912 y 1917, ningún trabajo de Kodály fue interpretado en Hungría, a pesar de la cantidad de presentaciones de su música que ocurrían en Europa y Estados Unidos. Es muy interesante este hecho, dado que de todas formas él continuó con su trabajo de compositor y se aferró a su convicción sobre su música y su estilo compositivo. Vale decir que a pesar de los problemas que tenía en su país, él continuó proyectándose internacionalmente. Biografía final. La influencia relación con su esposa Emma Sándor y su último año. Por aquel entonces, 1910, conoció a su futura esposa Emma Sándor, quien también era compositora, pianista, poeta y traductora. Sándor estudió con Bela Bartók y luego, entre 1905 y 1906, con Kodály. En 1910 se casaron y pasaron el resto de sus vidas juntos. Emma la ayudó en recolectar canciones populares y trabajó en los numerosos 34 y 35 de la revista musical folclórica húngara. Esto demuestra que Kodály estaba siempre inmerso en esta búsqueda de la música folclórica de Hungría. Desde 1961 y hasta su muerte fue presidente de la Escuela de Altos Estudios Musicales Franz Liszt y del International Folk Music Council. Fallece el 6 de marzo de 1967 en Budapest. Objetivos del presente estudio. El objetivo es analizar el cambio radical de la estética y práctica musical decimónica en Hungría lograda por Zoltán Kodály en el ámbito de la composición musical con énfasis en la música vocal, conocer la filosofía de su poética musical y los procedimientos que llevan a este cambio junto a las razones de su vigencia y proyección. Sus obras más famosas. 1923.
Palmus Hungaricus. 1926. Gary Llanos. 1930. Danzas de Maroset. 1933. Danzas de Galanta. 1936. De Dion. 1944. Misa Greve. 1950. Danzas folclóricas de Cailo. 1961. Sinfonía. De todas estas, las danzas de Galanta son una de las obras más famosas de Kodály, y la popularidad se debe especialmente al extraordinario verbo rítmico y a la brillantez de la escritura orquestal. La forma del conjunto se aproxima a la de un rondo, tras una lenta introducción seguida por la exposición temática del clarinete, concluyendo la obra con una espectacular y muy desarrollada coda. Ventajas del método Kodály. En estas ventajas, el método Kodály está centrado en una programación pedagógica adaptada al alumnado y sus características. También que el uso del software rítmico para el aprendizaje de lectura y escucha del ritmo de las figuras, y del solfeo melódico basado en el solfeo relativo, que utiliza letras para las alturas absolutas y las escalas con las sílabas de solfeo. El aprendizaje mediante canciones folclóricas, juegos y música conocidos culturalmente. También el uso de signos manuales en el canto. También de las ventajas que más destacan en este método son que comienza mediante el aprendizaje práctico a través de las canciones infantiles para poder llegar a un conocimiento teórico de la música. También que se sirve de la música tradicional del país en el que se encuentran, pretendiendo que el aprendizaje musical se realice al tiempo que el de la lengua materna. Una vez asimilada a la música de su cultura, se pasa al conocimiento de otras culturas. Ejemplo de las imágenes. Aquí, como verán, se encuentran las imágenes con las notas musicales y su respectiva seña. Estas señas varían porque son señalizaciones que van de un espacio grave hasta un espacio agudo. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo empieza así, que empieza do, re, mi, fa, sol, la, si y do. O sea, van subiendo, o sea, van haciendo las graves, van subiendo las agudas. E igual al revés, do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Así van, simplemente son las señalizaciones pues que van de la grave a la aguda y de lo agudo a lo grave. Aquí la música es una necesidad primaria de la vida. Solo la música de la mejor calidad es buena para la educación de los niños. La educación musical empieza 9 meses antes del nacimiento del niño. La instrucción musical debe ser una parte de la educación en general, porque el oído, el ojo, la mano y el corazón deberían ser educados a la vez. Ahora, la fononimia en el método Kodály. Con la fononimia se pretende indicar mediante diferentes posturas y movimientos de las manos la altura de los sonidos y que los alumnos los identifiquen con sus nombres respectivos. Mediante el solfeo relativo se plantea la posibilidad de entonar cualquier melodía representada en una sola línea desde el punto de la escritura musical. Esta línea representa el pentagrama convencional y en ella estarán colocadas las diferentes notas con sus nombres respectivos debajo. Dichos nombres no estarán completos ya que solo aparecería la primera letra del nombre correspondiente. Solo arte de intrínseco valor
es adecuado para los niños. Kodály 1929. Los primeros coros infantiles de Kodály, Billo, The Strap Guy and Turret Ski Cigani, fueron estrenados el 2 de abril de 1925. Constituyen un hilo en la historia del canto coral en Hungría, al señalar el término de homofonismo germano-austriaco imperante. Se inaugura un nuevo espíritu contemporáneo donde la raíz folclórica se funde en técnicas y procedimientos contrapuntísticos. Se inicia el canto coral polifónico en Hungría. Igual son obras compuestas para ser cantadas por niños y por voces femeninas, pero carecen de infantilismo musical o facilitismo. Kodály concibe a los niños como capaces de abordar y resolver aprendizajes musicales de alto nivel, tomando en cuenta sus etapas de desarrollo y un entrenamiento musical adecuado. Entusiasmo puro e instinto ingenuo, raros donde en artistas adultos se encuentran en todo niño sano, decía Kodály. Bueno, en otras palabras podemos decir que Kodály, al decir estas palabras, él era una persona, un genio de la música, basta decir, que le gustaba mucho lo que es crear elementos o materiales para los niños, ya que él pensaba que los niños tenían un gran talento para la música y que si los podías educar de muy temprana edad podían agarrar ciertas habilidades y conocimientos que a veces los adultos no lograban tener. Por eso, la creación de nuevos métodos para aprender a hacer uno con la música de los niños y también sus obras que fueron cantadas por niños y voces femeninas. También cabe destacar que Kodály, desde sus inicios, siempre se notó que tenía una gran característica y también un gran talento para la composición, porque era si no solo para niños sus composiciones, sino también para adultos, mujeres y niños, dependiendo del coro o la instrumentación necesaria. Partitura de Zoltán Kodály. Buena música y arreglos de primera clase. Así es como la obra de conjunto será un éxito entre estudiantes y maestros. Con esos arreglos, cuidadosamente hechos por maestros experimentados y comprometidos, los estudiantes avanzados reciben literatura de conjunto justificada para hacer música juntos. Aquí también es importante para nosotros asegurarnos de que las piezas se puedan utilizar de diferentes formas. Por lo tanto, una vez más, se prestó especial atención a la flexibilidad del elenco. Flauta dulce, flautas y violines en cualquier combinación y números posibles se pueden utilizar como primera y segunda voz. La parte del piano tampoco supera el nivel de dificultad 2. La parte de bajo se puede tocar con violonchelo, y o fagot y o contrabajo. La parte de percusión se debe utilizar ad libitum. Conclusiones. La vastedad de la obra vocal de Zoltán Kodály obligó a delimitar los coros infantiles y a partir de la música de su método coral, el análisis que pretende indagar en el dialecto musical del compositor y entender las causas de su vigencia en la literatura musical oral de los siglos XX y XXI. Creemos que la multifacética personalidad del compositor, expresada en sus líneas de trabajo, filólogo, doctor en lengua y literatura húngara, etnomusicólogo, ensayista y compositor y educador, han contribuido e interactuado para permitirte tener un rol en la historia de la cultura de Hungría y fuera de ella. Produjo un cambio radical en la estética musical en la vida coral, modificando los parámetros expresivos decimonónicos, homofonía acompañada por la polifonía nutrida por el folclore musical investigado y por las experimentaciones y estudios realizados, polifonía renacentista, impresionismo, sistemas polimodales, pentatónicos y acústicos basados en las leyes naturales de la sección áurea, y la serie de Fibonacci y las leyes de los armónicos, dodecafonismo cromático. En conclusión, como filólogo logró la adaptación de la poesía húngara a las formas métricas del pie métrico y ambos siendo el idioma húngaro de métrica troquea.
es decir, el acento está siempre en la primera sílaba. Este cambio permitió utilizar la poesía culta y campesina en las obras vocales sin distorsionar la prosodía del lenguaje. La relación poesía-música quedó salvaguardada alejándose de las distorsiones que las traducciones de los repertorios alemanes y austriacos ocasionaban. En conclusión, el canto coral en Hungría ha contribuido a democratizar artísticamente la cultura. Eso se ha proyectado a otros continentes y el medio que nos otorga actualmente las tecnologías de la información digital es a través de la plataforma de YouTube, lo cual nos permite medir el grado de aceptación, vigencia y popularidad de la obra del artista Sultan Kodaly del siglo XXI. Las cientos de miles de visitas a su obra coral e instrumental nos permite concluir que su obra está vigente y es un aporte original a la cultura musical de la humanidad. En conclusión, la difusión mundial del llamado método Kodaly ha constituido un movimiento en expansión que constituye un verdadero fenómeno cultural transnacional. La base de este exitoso movimiento musical es el respeto a las identidades culturales locales. El resultado ha sido una expansión masiva del canto coral en diversos países del mundo y un auge de las investigaciones etnomusicológicas. Ha contribuido a incentivar en ese ámbito de estudio de las culturas locales. La International Kodaly Society, con una publicación semestral, contribuye publicando los trabajos científicos que de diferentes continentes aportan sus experiencias.